Epístola universal del apóstol San Judas, pero no el Iscariote. Versículos 5 al 7 dice de la siguiente manera: gloria a Dios. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bendito Dios. El Dios de gloria nos enseña en su palabra que hay que leer su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros veamos cómo Dios castigó a naciones poderosas en el ayer. Sí, humilló al rey Nabucodonosor, lo hizo que comiera hierba. El rey Acab, que se dejó manipular por su mujer Jezabel, dice la Biblia, de que sin querer le fue a caer una flecha y le quitó la vida. Jezabel, dice la Biblia, que se la comieron los perros, ¿sí? Porque fue muy mala esa mujer, una gran bruja, idólatra. Enseñó al pueblo a andar en fornicación, en idolatría, como hoy en día está la gran ramera, ¿sí? Que enseña a los hombres a fornicar con, oiga, la gran ramera ha fornicado con los reyes de la tierra. Por eso los gobernantes de la tierra, la mayoría, están de mano a mano con la gran ramera, porque le enseña a vivir en la práctica de la maldad. Amigo, pero viene el día, dice la Biblia, cuando la gran ramera política, religiosa, y muchos que se han convertido a la gran ramera en el sentido espiritual, viviendo en lo que es la idolatría, la brujería y la maldad, también ellos van a sufrir el castigo del fuego eterno. La palabra de Dios nos comienza diciendo acá en el versículo 5, oiga como dice: quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Oiga, o sea que el Dios de gloria salvó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Los israelitas clamaban, gemían, lloraban, clamando al Eterno. Y ellos, oiga, a su tiempo fueron liberados. Dios los sacó con gran poder, con prodigios, con milagros. Sí. Para abajo. Pero, ¿qué ocurrió en el camino? En el camino Israel se rebeló contra el Todopoderoso. Muchos fueron mordidos por serpientes, otros rebeldes, dice la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó, según Números capítulo 16, Abirán, Datán, Coré. Ellos se rebelaron contra Moisés, se rebelaron también contra el Todopoderoso. Entonces dice la Biblia de que los israelitas anduvieron, oiga, por 40 años, dando vuelta en aquel desierto. Murieron todos los viejos, solo entraron los niños. Y aún los que en verdad vivieron en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces, y hoy en día Israel no ha creído que Jesús es el Señor. Israel no ha creído que Jesús es Dios. ¿Cuánta gente no cree que Jesús es Dios? Por ahí andan unos religiosos de casa en casa, engañando a la gente, pero ellos no creen que Jesús es Dios. Oiga, eso es lo más terrible, ¿sí? Entonces aquí la palabra de Dios nos viene diciendo en esta mañana, oiga, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¡Qué terrible! Israel tenía que manifestar agradecimiento para con el Todopoderoso, tenía que amar a Jehová.
Porque ese fue el primer mandamiento, oiga, que Dios le dio a Israel, como también para nosotros, porque también es para nosotros. Y amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿sí? La persona tiene que amar al Todopoderoso. Y por no amar a Dios, la persona está en problemas. Porque ese fue el problema de Israel. No recibieron al Cristo de gloria. No creyeron que Jesús era Dios. No creyeron que Jesús es el Señor. Lo crucificaron, lo escupieron. Oiga, qué terrible, ¿verdad? Pero lo bueno que el Señor Jesucristo, oiga, el Señor Jesús de Nazaret resucitó y está a la diestra del Padre. Pero veamos cómo aquí la palabra de Dios nos viene hablando, nos viene dando ejemplo, cómo Dios destruyó, dice, a muchos israelitas que se portaron mal, que fueron incrédulos, que no creyeron a la palabra de Jehová. Entonces bien, luego viene hablando el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La palabra de Dios nos enseña que Luzbel fue el primer rebelde, el primer guerrillero, sí. Él se conquistó la tercera parte de los ángeles de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué guerra más terrible hubo en el cielo! Sí, de manera que Génesis 1 dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía porque la gran batalla que hubo. Oiga, Miguel, el arcángel de Dios, peleando contra Luzbel, contra Lucifer y los ángeles que se rebelaron contra Jehová. Oiga, pero dice la Biblia que no se encontró lugar para los ángeles caídos en el cielo donde Dios tiene su gloriosa morada. Tuvieron que ser sacados de ese bello lugar. Así como Adán y Eva por el pecado que cometieron fueron sacados del jardín del Edén. Entonces la palabra de Dios viene diciendo que los ángeles que no en verdad amaron a Dios, que se rebelaron contra el Todopoderoso, dice acá el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, oiga, bajo oscuridad. Está el abismo, sí, está el Hades, lugar de oscuridad, lugar de tormento. Hay 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Ángeles caídos, son capitanes, son, oiga, seres que ahí están atados, esperando que sean desatados para el día cuando Dios Él ha ordenado y van a venir a destruir, van a venir a hacer grandes estragos. Aquí lo dice la palabra que los ha guardado, dice, oiga, bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Oiga, quiero decirle también que los ángeles caídos ya no tienen perdón. Satanás no tiene perdón, sí. Dice la palabra de Dios, Hebreos 2, de que cuando Cristo Jesús vino a tomar forma humana, Cristo vino a tomar forma humana, Él no vino a socorrer a los ángeles caídos, sino que Él vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Todo aquel que cree que Jesús es el Señor y le sigue y le obedece y le ama, oiga, este es bienaventurado, alabado sea el Todopoderoso. Por eso se predica la palabra de Dios. Sí, es que Dios es hermoso, pues. Dios es amor, Dios es bello. Entonces, mire, ya van 2 ejemplos, ¿verdad? Los israelitas que no obedecieron a Dios, sino que fueron incrédulos, Dios los destruyó. Y luego dice de los ángeles caídos que están bajo prisiones en oscuridad, dice la palabra, para el día del gran juicio. Y luego el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas cayó fuego y azufre, sí,
y quemó a todo aquel que en verdad estaba actuando mal. Solo escapó Lot y sus 2 hijas. Así es de que aquí nos viene hablando acerca del ejemplo de cómo ese fuego que quemó a Sodoma, Gomorra, ese fuego también un día va a quemar a este mundo. Malaquías 4:1 dice que viene el día ardiente como un horno, donde todo soberbio y todo aquel que hace maldad será estopa, dice la palabra. Pero qué lindo, Dios siempre le da al hombre oportunidad, le da esperanza. Versículo 2 de Malaquías 4 dice: mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amigo, hoy es el día aceptable para usted. Hoy es el día de salvación. La gente vive como que si Dios no existiera. La gente vive afanada, solo pegada al teléfono. La gente vive apegada solo al trabajo material. La gente vive apegada a la fornicación, al adulterio, vender su cuerpo, homosexualismo, lesbianismo, la brujería, la idolatría. Las religiones están engañando a la gente. Amigo, lea la palabra de Dios para que se dé cuenta de los ejemplos que nos da la palabra. Cómo Dios castigó a hombres rebeldes del ayer. Reyes poderosos, Dios los hizo comer tierra. Sí, amigo, no se tarde. Cristo le ama. Tomemos el mejor ejemplo. Jesús de Nazaret. Sirvámosle a Él. La palabra de Dios dice: poné la mira en Jesús. Porque todo lo que es materia, un día se va a acabar, un día se va a quemar todo lo que miramos. No se tarde. Entréguese a Jesús. Cristo le ama.